sophistiqué, on met en place des forces de réassurance. C'est-à-dire que... Avec des soldats français, européens? Il y a des soldats britanniques, français, turcs, qui... Vladimir Putin tenía líneas rojas que, según él, llevarían al día del juicio final si se cruzaban. Sin embargo, en el último trimestre de 2025, estas líneas no solo se cruzaron, sino que prácticamente se borraron. La última declaración del presidente francés Emmanuel Macron tuvo un efecto escalofriante en los pasillos del Kremlin. Siguiendo el acuerdo, se planea desplegar la unidad de fuerzas de seguridad en Kiev y Odessa. Según Macron, estas fuerzas incluirán soldados británicos, franceses y turcos. Ankara acogió de inmediato el plan de Macron. El Ministerio de Defensa Nacional de Turquía declaró que está abierto a enviar soldados a Ucrania como parte de una misión internacional. Y los 3 ejércitos más fuertes de la OTAN están ahora tomando medidas. Para Putin, la guerra en realidad no ha terminado. Para Rusia, la verdadera derrota estratégica apenas está comenzando. Entonces, ¿cómo exactamente operará en el terreno esta fuerza de garantía que está sacudiendo al Kremlin? Esta no es una misión ordinaria de mantenimiento de la paz, ni una exhibición simbólica de banderas. Las declaraciones actuales y los informes de inteligencia indican que la estructura que se establecerá en suelo ucraniano está diseñada para desactivar cualquier capacidad ofensiva futura de Rusia, con una arquitectura de defensa de alta tecnología y múltiples capas. Esta coalición de voluntarios, formada por el Reino Unido, Francia y Turquía, estará estacionada lejos de las líneas del frente, pero directamente sobre las líneas vitales de Ucrania. La primera y más crítica área de despliegue es la capital, Kiev, y sus alrededores. La tarea principal aquí es asegurar la seguridad física del gobierno ucraniano y garantizar la supervivencia del Estado. Sin embargo, desde una perspectiva militar, las fuerzas especiales francesas o británicas estacionadas aquí servirán como un detonante. Según esta doctrina militar, un solo misil lanzado por Rusia hacia Kiev o un solo equipo de sabotaje enviado por Rusia significaría una confrontación directa con el ejército de un país miembro de la OTAN. Esto significa que el sueño de Putin de un cambio de régimen se ha desvanecido para siempre. La parte más vital de la operación y la que pone a Rusia en la situación más difícil es Odessa y la costa del Mar Negro. El lugar de Turquía en esta ecuación en particular es una pesadilla completa para Putin. Aquí es donde Turquía impondrá su peso militar y geopolítico. La misión en Odessa es muy clara: mantener abiertas las rutas comerciales del Mar Negro y liberar el corredor de granos del chantaje ruso para siempre. Esta misión, apoyada por la Armada turca y las fuerzas anfibias, confinará a la flota rusa del Mar Negro en sus puertos. Si Rusia intenta alguna operación anfibia o bloqueo naval contra Odessa, se enfrentará al segundo ejército más grande de la OTAN, las Fuerzas Armadas de Turquía. Este será el momento en que la afirmación de Rusia de que el Mar Negro es su lago ruso quedará en la historia. La tercera y más crítica capa logística son las líneas de suministro entre las fronteras occidentales de Ucrania y la retaguardia del frente. El plan del Reino Unido establece el tamaño de la fuerza militar en números concretos. En la primera fase, estamos hablando de una fuerza rotativa de entre 5.000 y 10.000 tropas con un alto nivel de preparación. Según Bloomberg y fuentes de defensa, Londres ya ha asignado más de 100 millones de libras para la infraestructura logística de esta operación. El detalle más sorprendente aquí es la presencia de unidades de ingeniería británicas. Estas unidades no solo albergarán soldados, sino que también repararán y protegerán la red ferroviaria y de carreteras de Ucrania, que ha sido afectada por misiles rusos a los estándares de la OTAN. Con los ferrocarriles rusos al borde de la bancarrota y su propia logística aplastada, este corredor logístico de alta velocidad que Occidente establecerá dentro de Ucrania garantizará un flujo ininterrumpido de municiones y personal al ejército ucraniano en el frente. La estrategia de Rusia de estrangular logísticamente a Ucrania se ha estrellado contra el muro de la ingeniería británica y la financiación de la OTAN. Quizás el elemento menos discutido pero más devastador es la misión de vigilancia aérea. El despliegue de las fuerzas aéreas británicas y francesas en la región creará una zona de exclusión aérea de facto sobre las regiones occidental y central de Ucrania. Esta es una sentencia de muerte para los misiles de largo alcance de Rusia y los UAV Shahed de fabricación iraní. Considerando la tensión creada por los escombros de UAV que caen en la frontera rumana, un escenario en el que los radares y aviones de combate de la OTAN protejan el espacio aéreo ucraniano como si fuera el suyo propio eliminaría la capacidad de bombardeo de terror de Rusia.
Este sistema permitirá que fábricas, talleres de reparación y centros de entrenamiento en el oeste de Ucrania operen de manera segura 24 horas al día, 7 días a la semana, transformando la guerra de desgaste en una carrera de producción industrial con la que Rusia no puede competir. Pero, ¿y si no se puede llegar a un acuerdo y los vientos en la Casa Blanca cambian de dirección? Si Washington corta el apoyo diciendo, «Esta no es mi guerra», ¿colapsará Ucrania? No. Por el contrario, podría entrar en juego un mecanismo más despiadado, más localizado y más peligroso para Rusia, a saber, el Protocolo de Siria. Hemos mencionado que el lugar de Turquía en esta ecuación es crítico. La intriga de la seguridad por parte de Estados Unidos a Turquía mientras se retiraba de Siria fue un adelanto de lo que sucederá en Ucrania hoy. El ala europea de la OTAN y Turquía, la mayor potencia militar de la región, estarán ansiosas por llenar el vacío dejado por Washington. Mira, el lugar de Turquía en esta ecuación de fuerza de seguridad no es un simple error de cálculo militar para Moscú, sino una causa de caos geopolítico, porque Turquía no es cualquier miembro de la OTAN sobre el terreno. Turquía es el único ejército de la OTAN que tiene la llave de los estrechos y ha humillado repetidamente la doctrina militar rusa en el terreno durante los últimos 5 años. El miedo que Putin intenta ocultar tras relaciones amistosas en realidad proviene de la abrumadora superioridad de Turquía sobre la tecnología rusa. Como admite el politólogo ucraniano Peter Oleschuk, Erdogan sabe que Putin es débil. En este escenario, la división del trabajo es muy clara y mucho más favorable para Rusia. La ventaja más crítica de Estados Unidos para Ucrania es la inteligencia. Si Estados Unidos retira su apoyo de la NSA y satelital, el escenario queda para el GCHQ británico y el MIT turco. Gran Bretaña es el cerebro de Europa en inteligencia electrónica, SIGINT. Turquía es inigualable en inteligencia humana, HUMINT, en el campo. Los buques sísmicos, submarinos y la flota de UAV de Turquía en el Mar Negro tienen la capacidad de monitorear cada movimiento y cada comunicación por radio de la flota rusa del Mar Negro segundo a segundo y transmitirlo a Kiev. Los satélites estadounidenses serán reemplazados por los satélites de observación militar de Francia y los sistemas Göktürk de Turquía. El apoyo armamentístico de Estados Unidos también fue el factor más crítico para mantener a Ucrania a flote, pero esto ha estado cambiando en los últimos 6 meses. Sin los enormes arsenales de municiones de Estados Unidos, la guerra procederá con ataques quirúrgicos. Como las dos potencias nucleares de Europa, el Reino Unido y Francia ya han paralizado la logística rusa con los misiles Storm Shadow y Scalp que suministraron a Ucrania. Si Estados Unidos se retira, la presión de Washington sobre estos países también se levantará. Esto significa que las restricciones de alcance sobre los misiles proporcionados a Ucrania desaparecerán. Las bases aéreas en el interior de Rusia ahora pueden ser atacadas con la aprobación de Londres, París y Turquía. La industria de defensa turca es una cadena de suministro rápida y letal, que no está frenada por la burocracia del Congreso de los Estados Unidos. Las colaboraciones potenciales de los aviones de combate Akinci y Kaan, que se añadirán a los Bayraktar TB2, transformarán a Ucrania de ser dependiente de Estados Unidos a un centro de producción regional. Estados Unidos da pescado, mientras que Turquía enseña a pescar, a producir UAVs armados. Este es una interminable pesadilla para Rusia. Otra opción es el modelo de Siria, presión militar y una zona segura. Recuerda, cuando Estados Unidos se retiró del norte de Siria, se esperaba caos en teoría, pero Turquía llenó ese vacío con su propio poder militar y creó una zona segura de facto. El mismo modelo está sobre la mesa para el sur de Ucrania. Incluso si Estados Unidos se retira, el escudo Barbaros de la Armada turca es suficiente para cerrar las aguas de Odesa a los barcos rusos. Turquía, Gran Bretaña y Francia podrían crear una zona de amortiguamiento de facto en el sur de Ucrania, al igual que en Siria, donde la entrada de Rusia sería considerada un casus belli, causa de guerra. Esto sería un muro físico y diplomático contra el avance del ejército ruso. Dejando de lado la guerra convencional, Turquía tiene una carta asimétrica que Rusia nunca podrá poseer, una incluso más peligrosa que las armas nucleares, los tártaros de Crimea. Putin cree que ha convertido Crimea en una fortaleza, un portaaviones. Sin embargo, Ankara tiene miles de caballos de Troya viviendo dentro de las murallas de esa fortaleza. Este asunto no es solo un tema de derechos humanos, es una estrategia de sabotaje militar. En los últimos meses, hemos visto coches de oficiales rusos explotados en Crimea, ferrocarriles saboteados y depósitos de municiones reducidos a cenizas por incendios misteriosos. La firma detrás de estas acciones es el movimiento ATES. Esta red clandestina formada por tártaros de Crimea y partisanos ucranianos está paralizando el control de Rusia sobre la península.
El papel de Turquía en este momento es crítico. Los tártaros de Crimea ven a Turquía como un hermano mayor histórico y protector. Incluso si se retira el apoyo de Estados Unidos, el apoyo logístico, de comunicación y estratégico que la Agencia de Inteligencia de Turquía, MIT, puede proporcionar a estas células de resistencia podría convertir Crimea en un infierno para las fuerzas militares rusas. Mientras Turquía ejerce presión diplomática en la mesa de negociaciones, es el patrón espiritual y operativo de este ejército invisible en el terreno. Rusia puede luchar contra un ejército en Crimea, pero no puede luchar contra un enemigo fantasma que vive en sus propias ciudades, en sus propios mercados, justo al lado de sus propias bases militares. La postura persistente de Turquía sobre los tártaros de Crimea y su constante planteamiento de este tema en plataformas internacionales hace que la anexión de Rusia sea ilegítima para siempre. Si Estados Unidos se retira, Turquía jugará la carta de Crimea de manera más agresiva. Movilizar a la diáspora tártara y fomentar la desobediencia civil dentro de Crimea socavará la tesis de Putin de que Crimea es rusa desde dentro. Mientras los soldados rusos luchan contra el ejército ucraniano en las líneas del frente, sabrán que están sentados sobre una bomba étnica lista para explotar en cualquier momento. Esta estrategia es una operación de estrangulamiento a gran escala. Si Washington está involucrado o no, no cambia esta ecuación, solo cambia la forma del final que enfrentará Rusia. Si Estados Unidos se retira, la guerra no terminará. La guerra se convertirá en un atolladero más local, más complejo y más intratable para Rusia. En este tenso contexto diplomático, la declaración del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, es la mayor prueba de los problemas en los que se encuentra Putin. Peskov dijo que la parte turca sigue ofreciendo sus servicios y estamos agradecidos a nuestros amigos turcos por esto. Estamos listos para proporcionar todas las condiciones para la continuación del proceso de negociación. Considere, la misma Turquía, uno de los principales actores en la fuerza de mantenimiento de la paz de Macron, está implementando políticas que cortan el oleoducto de energía de Rusia y está fortaleciendo una coalición militar contra Rusia en el Mar Negro. A pesar de todo esto, el Kremlin dice que está agradecido con Turquía. Este es un hombre acorralado rogando no perder su último canal diplomático. Putin depende tanto del papel de mediación de Turquía que tiene que hacer la vista gorda a todos los movimientos estratégicos de Ankara. Y el miedo de Putin respecto a Turquía no es infundado. La historia está llena de ruinas que justifican este miedo. Refresquemos nuestra memoria. Cuando Ankara volcó el tablero de ajedrez en el Mediterráneo con el acuerdo que firmó con el gobierno de Trípoli en 2019, se enfrentó a Haftar respaldado por Rusia y a los mercenarios de Wagner detrás de él. Rusia había desplegado sus invencibles sistemas de defensa aérea Pantsir S-1 en el campo. El Kremlin creía que estos sistemas cazarían los UAV turcos como moscas. Sin embargo, el resultado fue un completo desastre. Los Bayraktar TB2 turcos cazaron los sistemas Pantsir, el orgullo de la tecnología rusa, uno por uno. El sueño de Rusia de establecer influencia en el Mediterráneo fue destruido bajo las municiones guiadas con precisión de los UAV armados turcos. Turquía ganó la guerra por poder. Rusia convirtió miles de millones de dólares en equipo en chatarra. Luego vino Siria. El régimen de Assad, creyéndose intocable bajo el paraguas del S-400 de Rusia, fue presentado a la Operación Escudo de Primavera del ejército turco. Turquía cegó la red de defensa aérea rusa con sus capacidades de guerra electrónica y enjambres de UAV. Los tanques de fabricación rusa, los vehículos blindados y esos infames sistemas de defensa aérea aprendieron de la manera difícil lo que un ejército convencional puede hacer con tecnología moderna. Putin se vio obligado a negociar con Ankara para detener la guerra que perdió en el campo de batalla en la mesa de negociaciones. Este fue el momento en que se trazaron los límites del poder militar ruso, y el mayor golpe se dio en el Cáucaso, el patio trasero de Rusia. La cuestión de Karabaj, que Rusia había congelado durante 30 años, se resolvió en 44 días gracias a la doctrina militar, el entrenamiento y el apoyo tecnológico de Turquía a Azerbaiyán. Los UAV armados turcos destruyeron sistemáticamente los tanques rusos T-72 y los sistemas S-300 que formaban la columna vertebral del ejército armenio. ¿El resultado? El poder monopólico de Rusia en el Cáucaso colapsó. Turquía se sentó a la mesa como un socio igualitario y Rusia se vio obligada a compartir el papel de pacificador. Y cabe destacar que todos estos procesos se desarrollaban según los planes tras bambalinas de Trump y Putin. Las relaciones amistosas de Putin con Erdogan se basaban en intereses necesarios: acceso al Mediterráneo, paso por el Mar Negro y la ecuación que se extiende desde el Cáucaso hasta Siria. De hecho, todo esto se basaba en la dependencia energética de Turquía.
Sin embargo, el juego de ajedrez geopolítico y energético de Trump y Erdogan está deshaciendo esta dependencia punto por punto. La mitad del poder geopolítico de Putin se basaba en el chantaje energético. Al hacer que Europa dependiera del gas ruso, quería quebrar la voluntad de Occidente para imponer sanciones. Rusia también veía a Turquía como su puerta de entrada energética más importante y una palanca que podía usar contra Occidente. Sin embargo, Turquía está quitándole silenciosa y resueltamente a Putin su mayor carta de triunfo. Noticias de Nordic Monitor revelan que los esfuerzos de Turquía para reducir su dependencia del petróleo, gas natural y energía nuclear rusos están ganando impulso. ¿Cuál es el catalizador de este cambio? Presión de Estados Unidos. Así es como se presenta, pero en realidad hay un juego de ajedrez que se juega tras bambalinas. Después de que el presidente Trump impusiera sanciones integrales a los gigantes petroleros rusos, llamó al presidente Erdogan en una reunión en la Casa Blanca para reducir las importaciones de petróleo y gas natural de Rusia. Esta presión diplomática dio resultados inmediatos. Las refinerías turcas redujeron drásticamente sus compras de crudo ruso. En su lugar, las rutas de suministro se cambiaron a productores no rusos como Irak y Kazajistán. Esto significa que Turquía ahora se está liberando voluntariamente de las cadenas económicas de Putin. Turquía ya no depende del petróleo y gas baratos de Rusia. Por el contrario, está declarando su independencia estratégica. Turquía ahora considera que mejorar las relaciones con Estados Unidos y Occidente es mucho más importante y rentable que su dependencia de Rusia. ¿Qué está haciendo la propaganda rusa en respuesta a estos movimientos diplomáticos y militares de Occidente? Un propagandista ruso no puede ocultar su deleite, diciendo que se ha persuadido a Occidente para considerar el loco acuerdo de paz de Rusia. Sin embargo, luego admiten que Rusia continuará la guerra después del acuerdo. Esta es una mina plantada justo en el corazón del proceso de paz. Rusia ve cualquier acuerdo de paz como simplemente una pausa, un respiro para rearmarse y atacar de nuevo. Esta admisión significa que el pueblo ruso ve que sus líderes no están enfocados en la paz, sino solo en la guerra. Todos los esfuerzos diplomáticos son meramente una maniobra táctica para el Kremlin. Entonces, ¿qué están haciendo Ucrania y Occidente? También son conscientes de esta trampa. El plan de paz respaldado por Estados Unidos está siendo reescrito teniendo en cuenta esta situación. Mientras que el plan original limitaba la fuerza militar de Ucrania en tiempos de paz a 600.000 soldados, el plan revisado aumenta este número a 800.000. Esto no es un plan de paz, sino un plan para prepararse para una guerra futura. Incluso si Ucrania firma un acuerdo de paz, sabe que Rusia atacará de nuevo y por lo tanto se asegura de mantener su máxima capacidad militar. Este movimiento también invalida efectivamente el objetivo de Putin de terminar la operación militar y desarmar a Ucrania. En resumen, el movimiento diplomático de Macron combinado con la determinación estratégica de Turquía ha sacudido fundamentalmente la doctrina rusa que Vladimir Putin ha estado tratando de proteger durante años. La cuestión ahora en discusión no es si la OTAN llegará a Ucrania, sino si los 3 miembros clave de la OTAN se establecerán en Ucrania bajo el nombre de la Fuerza de Garantía Intergubernamental. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para estar al tanto de nuevos videos, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.